Hola a todos, soy Merche, la profe de inglés del Centro de Estudios Luis Vives, y hoy quiero resolver con vosotros la prueba libre de graduado en ESO de la convocatoria de mayo de 2023. Para ello, vamos a acceder a nuestra página web donde tenéis el examen resuelto, que recordad que es www.luis-mediovives.es. Vamos a entrar juntos. Entramos en la página web y entramos en Recursos. Bajamos hasta Exámenes resueltos. Como veis, tenemos de muchas convocatorias y muchos tipos de pruebas de acceso. Vamos hasta los de la ESO, mayo de 2023, ámbito de comunicación, inglés. Este sería el examen. Tenemos un texto más o menos cortito, normalmente suele ser de esta extensión, de unos 3-4 párrafos, y este texto en concreto nos habla de la vida en una isla desierta. Comienza en los dos primeros párrafos hablando de lo que nosotros suponemos que es la vida en una isla desierta. El primero de ellos, de la parte positiva, de los que creemos que es una isla desierta, es un sitio paradisíaco, y por otra parte, los que no consideran que vivir en una isla desierta sea algo bueno, sino algo en el que se pasa mucho hambre y estás esperando que alguien te rescate. Y finalmente, en los dos últimos párrafos es un texto narrativo donde nos está contando qué le sucedió a dos hombres que se quedaron en una isla desierta durante 5 días. Tenemos un primer ejercicio en el que tendríamos que contestar, tenemos que elegir entre la opción A, B o C, dependiendo de lo que nos cuenten en el texto, es decir, que sería un texto de Reading Comprehension. En la primera de ellas nos dice que si el barco de estos hombres fue dañado, si se dañó el barco. La respuesta sería la A, sí, fue dañado, y lo tendríamos aquí en el texto. Empezó a hundirse. En segundo lugar, dice que el nombre de uno de ellos era Robinson Crusoe. No era, opción B, porque sí que nos habla de Robinson Crusoe, pero nos habla en este segundo párrafo, cuando nos está hablando de la historia de Robinson Crusoe en una isla desierta. En la número 3 nos pregunta de dónde a dónde viajaban estos hombres. La opción correcta sería la C y tendríamos la respuesta aquí. Viajaban from the Virgin Islands to Miami. Number 4. Dice, estos dos hombres se quedaron en esta isla 5 días. No, se quedaron 5 días, ¿dónde? ¿En un bote? ¿En una isla? Pues tenemos la respuesta aquí. They spent 5 days on a coral island. Dice, ¿estos hombres recogían agua? Sí. Yes, they did. Tendríamos la respuesta aquí, en el último párrafo. Dice que recogían el agua de la lluvia. ¿Cuántos días se quedaron en la isla? Lo hemos dicho antes, en la misma frase. They spent 5 days. ¿Cómo fueron rescatados? They were rescued in a tanker. En un petrolero. Tenemos la respuesta aquí. When a passing tanker rescued them. And the last one, the island was, como era isla, pues ya nos habla de ello desde el título, que es una isla desierta. El segundo ejercicio es de buscar sinónimos o palabras que signifiquen lo mismo que una expresión para esas definiciones a lo largo del texto. Nos dice siempre en qué párrafo están. Recordad que nos puede aparecer una expresión o frase completa o definición, o nos puede aparecer una palabra. Cuando nos aparece solamente un término puede ser un poquito más fácil, porque como hemos comentado en vídeos anteriores, tenemos que buscar palabras de la misma categoría gramatical. Es decir, por ejemplo, aquí tendríamos un sustantivo o aquí tendríamos un participio. Si tenemos una definición, pues tendremos que buscar cualquier término que signifique eso, por supuesto. Para el primer párrafo nos dice, en el primer párrafo tenemos que buscar una palabra que significa tierra, aquí perdonad, habría un error, sería land, con D. Rodeada de agua, pues island, la isla. En el párrafo 3 tenemos que buscar una palabra que signifique lo mismo que broken, roto, y tendríamos damage, dañado. En el párrafo 1 y 4 se repite la misma palabra, que sería green and tall plant, una planta verde y alta, pues sería tree, árbol. And the last one tendríamos
una palabra que signifique trip en el último párrafo, en el párrafo 3, en el penúltimo párrafo, y tendríamos journey. Pasamos al ejercicio 3, sería un ejercicio de gramática, de tiempos verbales, de comparativos. Recordad que este ejercicio suele aparecer siempre, pero os lo pueden aparecer bien con un test, como en este caso, o puede aparecer simplemente con huecos para completar. En el primero tenemos I, a new TV last month, y si ya nos está diciendo last month, esta expresión de tiempo que se refiere al pasado, la única opción que tendríamos A, B o C que se refiere al pasado sería la C, bought, el pasado del verbo buy, comprar. En segundo lugar, he to the school yesterday, he was ill. Lo mismo que en el caso anterior, tenemos otra expresión de tiempo que se refiere al pasado, yesterday, por lo tanto necesitaríamos un pasado. Aquí tendríamos dos que se refieren al pasado, una en afirmativa y una en negativa. Por lo tanto, tenemos que ver el significado de esta frase. Dice, él ir al colegio ayer estaba enfermo. Por lo tanto, necesitamos una negativa. En la 3 tenemos Peter studying English. Y tenemos el verbo like. Dice, no le gusta estudiar inglés. La 4, you smoke in a hospital. Está prohibido. Aquí tenemos modales, must, must not or must to. Necesitamos la negativa que indica prohibición, mustn't or must not. La 5, we can't help you now, dinner. Tenemos una expresión de tiempo que se refiere a ahora, en este momento, por lo tanto necesitamos utilizar un presente continuo, que es el tiempo que utilizamos para las cosas que están sucediendo en este instante, por lo tanto, I am having. En la número 6 necesitamos un comparativo de igualdad en este caso. North America is Canadá, tenemos que poner as big as Canadá. Puede ser que no sepamos el tamaño, pero las otras dos opciones que nos dicen estarían mal gramaticalmente. Este than sí que nos marca que es un comparativo. Disculpad, nos marca que es un comparativo, pero nos faltaría añadir ER en el adjetivo bigger than. Recordad que bigger doblaría la G. Y en la opción C, big that, está mal porque no es un comparativo de ninguna de las maneras, ¿vale? La 7. Seguimos con comparativos y superlativos. The Earth is planet in the solar system. Necesitamos utilizar la opción C. Es la única que gramaticalmente está bien. Not the biggest, un superlativo. Aquí nos han mezclado most de los superlativos y bigger de los comparativos. Y lo mismo ocurre aquí, tenemos more, que sería un comparativo, y además tenemos un adjetivo corto que big no hace su comparativo con more, es decir, la opción A y la opción B gramaticalmente están completamente erróneas, por lo tanto la opción C, not the biggest. En el último, en el 8, perdonad, de football match yesterday evening, aquí ya tenemos la expresión de tiempo que se refiere al pasado, la única opción que tenemos de pasado en la respuesta sería la B, did you go? En la 9, I think this house is, tenemos hers, que es el único pronombre posesivo de las opciones que nos dan. Daos cuenta que los otros son determinantes posesivos que deberían ir acompañando a un sustantivo. Aquí necesitaríamos un pronombre y la opción B es la única que funciona como pronombre. Y la última, you ever been in New York? No, I haven't. Ya tenemos ever, que es una expresión de tiempo que suele aparecer siempre con los perfectos, con los tiempos perfectos, y además un participio. Y ya con la respuesta corta nos queda claro qué auxiliar tenemos que utilizar para comenzar la pregunta, que sería have en este caso. El ejercicio 4, que suele aparecer siempre en este tipo de exámenes, es hacer preguntas para la respuesta que nos dan. Nos aparece una parte de la respuesta subrayada y para ello es para lo que hay que hacer la pregunta, para que esa sea la respuesta. Dice, la clase empieza a las 5. A las 5 es la parte que está subrayada, por lo tanto lo que yo tengo que preguntar es ¿cuándo empieza la clase? O ¿a qué hora empieza la clase? Podría ser otra opción. When does the class begin? En segundo lugar, the Pope is 80 years old.
El Papa tiene 80 años. 80 años es la parte subrayada, por lo tanto tengo que preguntar la edad del Papa. How old is the Pope? En la 3 tenemos Yes I do, I like pizza. Como vemos en este caso, la respuesta es una respuesta de sí o no, por lo tanto tiene que ser una pregunta con auxiliar que no empiece por WH. En este caso le preguntaré si le gusta la pizza. Do you like pizza? La 4, Madonna is the best pop singer. Madonna es la mejor cantante de pop. Tengo que preguntar, ¿quién es Madonna? Who is Madonna? Y en último lugar, I live next to the train station. Al lado de la estación de tren. Entonces tengo que preguntar, ¿dónde vives? Where do you live? La 5 es un ejercicio que es bastante sencillo si tenemos claros los tiempos verbales. Tenemos únicamente que convertir a negativa esa frase. Describimos living in South Pole, tenemos el verbo live, presente simple. ¿Cómo hacemos la negativa en presente simple? Con el auxiliar do o das, si es tercera persona, y el verbo. Entonces en este caso, do not live o don't live. En la segunda tenemos el verbo to be, en presente, there are 100 rivers in Europe. Tenemos que poner el verbo to be en negativa. Recordad que el verbo to be es el único verbo que no utiliza un auxiliar para negarse, sino que se niega él solito. Entonces, there are not or there aren't 100 rivers. La 3, David Bisbal lives in Almería. Nos pasa lo mismo que en la frase 1. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que es una tercera persona, lo vemos con la S de la frase en afirmativa, por lo tanto el auxiliar que utilizamos en este caso no sería do, sino does. Does not live in Almería. La 4, monkeys can smoke, tenemos que poner en negativa ese modal. Can en negativa es cannot. Recordad que los modales no utilizan ningún auxiliar para negarse, se niegan solitos, igual que el verbo to be. En la 5, they have eaten paella at the restaurant. Have eaten sería el verbo que tenemos que poner en presente perfecto en negativa. Lo único que tenemos que hacer es negar el verbo auxiliar have not eaten. En el ejercicio 6 tenemos una serie de expresiones en la tabla de la izquierda que tenemos que incluir en los huecos que hay en las frases de la derecha. Este ejercicio únicamente hay que tener en cuenta el significado, por supuesto, y después sí tener en cuenta si lo que tenemos a la izquierda son verbos, sustantivos y qué es lo que necesita el hueco que hay a la derecha. Pero no tendríamos ningún otro truco, ¿vale? Entonces la primera dice, nosotros vivimos en Manchester, pero vamos a Londres. Pues nos vamos a mudar, move to London. En la 3 dice, Charlotte ha dejado la universidad, ella quiere no sé qué y ganar algo de dinero. Entonces necesitaríamos un verbo, ella quiere algo. En este caso sería buscar un trabajo y ganar dinero. En la 3, el grupo va a ir a en la ciudad esta tarde. Go sightseeing. Go sightseeing es de ir de turismo, ir de visita. La 4, you haven't met my wife yet. Aún no has conocido a mi mujer. ¿Por qué no vienes? Porque no vienes y la conoces, ¿verdad? Come round. La 5, Alice siempre ha querido, hueco, está planeando estudiar alemán, con lo cual tenemos que buscar algo en la izquierda que sea un verbo y que además tenga que ver con este significado. Entonces, hablar un idioma extranjero. La 6, mi secretaria, hueco, así que deberías hablar con ella. Otra vez necesitamos un verbo y el verbo de lo que tenemos a la izquierda o la expresión con un verbo que mejor cuadra aquí sería organiza mis reuniones. En la 7, esta yo creo que era la más sencilla, aunque no entendamos el significado porque ya teníamos aquí 39, entonces sería temperature. Y la 8, are you with the dress you bought? Aquí faltaría la interrogación. Si te gusta el vestido que te compraste, ¿vale? Esta sería también sencillita porque como veis aquí necesitaríamos un participio, sed.
Y para terminar, tendríamos que terminar con una redacción. Siempre tendréis una redacción muy cortita, de unas 50 palabras, os suelen pedir. Por lo tanto, recordad que más o menos 5 palabras, dependiendo un poco de nuestro tamaño de letra, pero de media todos escribimos entre 10 y 12 palabras por línea, a no ser que tengáis la letra muy pequeñita o muy grande. Entonces, más o menos entre 4 o 5 líneas es lo que tendríais que escribir, ¿vale? En este caso sería ¿qué haces normalmente en Navidad? Por lo tanto, tendríamos que contestar utilizando prácticamente siempre el presente simple, porque te habla de una rutina que haces siempre en Navidades, ¿vale? Entonces recuerda que no vamos a no ser que nos refiramos a las Navidades pasadas para poner un ejemplo y usemos el pasado, será un texto que se va a redactar en presente simple y no va a ser muy largo, es un texto narrativo con 4 o 5 ideas, nos va a dar para poner mucho más, ¿vale? Nada chicos, que podéis hacer cualquier pregunta en la cajita de abajo y que espero que vaya todo muy bien.